todos nosotros. Bueno, con la ayuda y bendición del Señor, comenzamos esta clase, esta última clase. Em, Puse un aviso en el grupo, entonces favor consultarlo, pero no lo vamos a examinar aquí en este momento. El tema del sínodo de Barmen y su declaración de fe es algo sumamente destacado e importante que debemos tomar en cuenta de una forma muy categórica. Em, Estimo que habrán muchos más temas, ¿no? Esta es una materia que yo presento en 2 semestres prácticamente. Aquí hacemos o hemos hecho un poder de síntesis y, y espero que pues sea por lo menos suficiente para nuestro conocimiento. Qué pena con ustedes. Algunos se están preguntando por el grupo de WhatsApp que si tenemos el link o que si nos estamos conectando. Entonces espero que todo el mundo pueda ingresar porque está en sentido automático, ¿no? La conexión. Bueno, mis queridos hermanos, pues tenemos que estudiar primero la evolución política de Alemania en los últimos 130 años. Es fundamental porque esencialmente Alemania, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, es que encontró como un periodo de paz, de progreso, de avance y, y tal vez mucho más hasta el año 1989 con la caída del muro de Berlín y luego la reunificación de las dos Alemanias. Alemania siempre ha tenido problemas, igual que todos los países del mundo, pero unos más que otros. Entonces, em, aquí podemos ver que para poder entender qué es el Tercer Reich, ¿sí? ¿Qué quiere decir Reich en alemán? Alguien, los que saben alemán pueden decirme. Imperio. Muy bien, imperio. Ah, es que hermano Luis Alberto. Muy bien, el Tercer Imperio. Entonces, para entender este Tercer Imperio o Tercer Reich, que va de 1933 a 1945, que es y se produjo con la llegada de los nazis, ¿no? Al poder. Origina el Tercer Reich y acabó con la República de Weimar. El Imperio Alemán de 1871 a 1918 surge tras la unificación alemana bajo el liderazgo de Prusia, donde nació Emmanuel Kant, por ejemplo, y con Guillermo I como emperador. Fue una de las principales potencias industriales y militares de Europa en todo ese periodo. Pero vino la Primera Guerra Mundial en 1911 hasta 1914 y eso tomó a los alemanes y ellos pierden. Se habían involucrado en esta guerra y la perdieron y fueron los más grandes perdedores. Entonces, a partir de 1918, fundan una nueva república, un nuevo imperio. El régimen político de Alemania esto fue un régimen, ¿no? Político de Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y en la ciudad de Weimar se reunió la Asamblea Nacional y se proclamó una nueva constitución democrática en 1919. Pero no les duró mucho, no les duró mucho porque subió al poder el nazismo, el Partido Nacional Socialista Nazi,
y con Hitler a la cabeza convence a todo el país que él era un mesías prácticamente. Se presentó como un mesías y el pueblo lo acepta como el Führer. Führer en alemán también pues significa el líder máximo, porque ustedes saben la historia también, Hitler era un gran orador, pero también las investigaciones que se han hecho después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un componente esotérico, eh, un componente ocultista, porque Hitler, cuando saca la cruz gamada, ese símbolo llamado así, la cruz gamada, eso lo extrae del budismo asiático, ¿no? Y también es un símbolo que se da dentro del hinduismo. Eh, Así es que todo el aparato que orquestó Hitler y los nazis estuvo básicamente conectado a un mundo oscuro, demoníaco, satánico, muy perverso. ¿Sí? Esto se puede estudiar hoy en la internet en fuentes fidedignas. Y, y esa cruz gamada, pues vino a ser la, la tercera bandera del Tercer Reich. Y mire cuántas veces cambió en más o menos 130 años la bandera, los alemanes. Esta de aquí, la de la cruz, es la del Imperio Alemán del siglo XVIII, siglo XIX y XX, ¿no? La República de Weimar, ya los tres colores distintivos que hoy volvieron a ponerlos, pero sin el escudo, ¿sí? Negro, rojo y amarillo. Eso tiene también su significado. Y luego el Tercer Reich, pues Hitler cambia todos los colores de la bandera y orquesta esta bandera con la cruz gamada en medio de un círculo. Y la verdad, Alemania ha sido llamada por todos los filósofos, especialmente Federico Nietzsche, el que era, él decía que era cristiano hasta los 18 años, dice que fue cristiano, y de pronto cambió todas sus creencias y toda su estructura mental a manera de alterar una cosmovisión absoluta como el cristianismo y pasarse a una cosmovisión de rebelión, sobre todo de rebelión y lo que él llamó la transmutación de todos los valores cristianos, ¿no? O sea, se volvió un enemigo de la fe cristiana y le declaró la guerra a Jesucristo con su libro El Anticristo. Tal vez lo han leído. Es muy interesante ver este hombre en todas sus formulaciones muy paquidérmicas, muy grandes, de una mente privilegiada, pero lo usó el diablo para establecer un mundo de iniquidad y de maldad porque sus libros todavía ejercen influencia, sobre todo en los ateos, los agnósticos, aquellos que reniegan del cristianismo, reniegan de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero como saben ustedes, la guerra terminó en 1945 con el apoyo de los aliados, especialmente Rusia, Estados Unidos y, y también a Inglaterra, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Bueno, em, habían dos ejes, llamado el eje del mal y el eje del bien. El eje del mal era Alemania, Japón y se me escapa el nombre del otro país, era Alemania, Japón, y hay China, ¿no? Italia. Entonces, esto unen fuerzas, unen un poder especial para combatir el llamado eje del bien, que era Estados Unidos, Rusia, los países que ya mencioné. Entonces, estimados, pues aquí vamos a encontrar por qué se produce esa declaración de fe en el llamado Sínodo de Barmen
del año 1934. Fue mucho antes de terminar la guerra, ¿no? En consecuencia, pues, este Tercer Reich, em, que estuvo vigente en todo este periodo de 1933 al 45, los nazis consideraban que el Tercer Reich sucedía al Sacro Imperio Romano, germánico y al Imperio Alemán. Acuérdense que en la historia, ¿quién fue el primer emperador alemán que hacia el siglo octavo, noveno, o noveno y décimo, fue un alemán que llegó a gobernar el mundo entero? Alguien que le gustó mucho las obras de arte, las bibliotecas, era un gran mecenas de todos los escritores, los filósofos también, y sobre todo de los teólogos cristianos, hacia el siglo noveno décimo, entre esos dos siglos, eh, y tiene un nombre muy especial como emperador. ¿Alguien lo recuerda? Fue en el siglo XIX, No, siglo antes. noveno o décimo, Ah, ok. después de Cristo. Es un magnum, magno, le decían magno. A ver quién se va a ganar el premio. ¿Será Alejandro? No, Alejandro está antes de Carlos Cristo. Magno. Carlo Magno, muy Carlos, man. bien. Carlo Magno, sí, señor. Era alemán. Y desde ahí se organiza el Sacro Imperio Romano Germánico, que siempre los alemanes quisieron gobernar el mundo, siempre. O sea que son pueblos muy que ostentan y piensan siempre en un liderazgo. Eso ha caracterizado a los alemanes. Eh, los judíos también, ¿no? El pueblo judío, por las enseñanzas de las escrituras, que serás cabeza y no cola. Y no necesitaba préstamos de las naciones para vivir en su economía. Israel le prestaría a los países, pero eso no ocurrió en Israel porque por la rebelión y los pecados, sobre todo la idolatría en que cae el pueblo de Israel, básicamente pues se privaron a sí mismos de grandes bendiciones de Dios. Pero el pueblo alemán es un pueblo muy trabajador, tremendamente industrializado. Ha sido el líder en Europa antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Se levantó de una manera formidable, uniendo a las dos Alemanias, o solo que hoy está en declive todos los países de la Comunidad Europea por la pérdida del cristianismo, por el abandono de la fe. ¿Sí? Eso creo que lo entendemos todos a cabalidad. Vamos a estudiar un poquito el origen de los llamados cristianos alemanes, ¿no? Bueno, yo no sé alemán. En alemán es Deutsche Christen, los cristianos alemanes, el Deutsche Christen, eh, pues ellos surgen en medio de un mundo muy, teológicamente hablando, un mundo muy triste, muy oscuro, porque el liberalismo teológico prácticamente hizo una obra magistral en Alemania y prefirieron seguir a Kant, a Nietzsche, a Lessing, a Fichte y todos los filósofos alemanes que son la mayoría de pensadores que dio el mundo, ¿sí? Los alemanes prácticamente han sido hombres de pensamiento, ¿no? De mucho pensamiento. Pero eso también los ha llevado a ser grandes ingenieros, grandes científicos.
Si comparamos em, la cultura alemana con la latinoamericana, un gran rasgo que tiene el latinoamericano o tenemos nosotros es que nosotros somos más de sentimientos, holgorio. Bueno, no es que en Alemania no hayan ritmos musicales, los hay, también hay folclore, pero la gente culturalmente, yo creo que racialmente, por herencia histórica, son más dados al pensamiento y a agarrar el liderazgo en Europa. En consecuencia, pues el origen de los cristianos alemanes, mire, aquí tenemos la bandera apóstata, esta bandera con una cruz y en medio la cruz gamada. Bueno, la cruz de un palo vertical y uno horizontal es una cruz romana, ¿no? Y la D es Deutsche Christian, Deutsche, o bueno, no sé cómo se pronunciaría. Pronto Alberto sabe más, el hermano Luis Alberto. Deutsche Christen. Entonces, pero mire, en medio de un fondo rojo. Y esa fue la bandera de los llamados cristianos alemanes, liberales, esotéricos, dados al mundo del esoterismo, a revolver cristianismo con paganismo. Y por eso Hitler los llama y los llena de dinero a los obispos luteranos de otras iglesias, hasta los reformados entraron allí, pero no todos. No sé, yo he leído en unas tres fuentes que el 80% de la iglesia, de todas las denominaciones, pero la iglesia luterana, que era y ha sido la mayoría de los que se llaman cristianos en Alemania, estas fuentes dicen que el 80% llegaron a abrazar un nuevo cristianismo, entre comillas, cristianismo, y llegaron a conformar los llamados cristianos alemanes, los Deutsche Christen, ¿sí? Un movimiento muy fuerte, religioso, y un grupo de presión, ¿no? Que existió en Alemania desde el 32 hasta 1945. ¿Qué pretendían ellos? Hacer un sincretismo, fusionar el cristianismo con el nazismo, porque es que el nazismo también se puede ver como una religión pagana, igual que el comunismo, ¿sí? Entonces, hallo razón en el libro del hermano Peter Jones, uno o dos, que lo publicó Clear. Él dice ahí en su tesis que solo hay dos religiones, la cristiana y la pagana. Todo el grueso del paganismo mundial, incluyendo las religiones de Oriente, las religiones falsas o sectas de Occidente, la nueva era que surge en los Estados Unidos. Bueno, todo el mundo religioso, pagano, prácticamente en el fondo creen y tienen las mismas creencias. Hay una salvación por obras, Dios es el universo, Dios no es un ser personal, Cristo fue un avatar, un enviado de Dios como lo fue Hitler, em, y por lo tanto Jesucristo es otro avatar que debe ponerse al mismo nivel de todos los grandes fundadores de religiones y, y es muy interesante ver que estos cristianos alemanes consideraban a Hitler un enviado de Dios, ¿sí? Y ahora veremos otros detalles al respecto. Bueno, no sé si hasta este instante alguien quiere añadir un pensamiento, una idea, un comentario alusivo y concretamente en relación con nuestro tema, para que abra su micrófono y nos comparta también. Yo quiero compartir algo. Hermano Emel, adelante. Sí,
me tocó hace tiempo atrás un ensayo sobre Bonhoeffer. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer es la prueba evidente de cómo la iglesia se desvió en los años 30, ¿verdad? Y bueno, de hecho él fue ejecutado por cuerdas, con unas cuerdas. Eh, el problema también de Dietrich, que hizo, Dietrich, no está muerto, Dietrich Bonhoeffer. sí, y el otro Dietrich que se llama, bueno, el que hizo Dios está muerto, Ah, Nietzsche, Nietzsche, Federico Nietzsche. lo que él escribió, que él era antisemita, lo que él escribió fue caldo de cultivo para la retórica que tuvo Hitler en su plataforma. Los pensadores, ellos se creían que el de enfrente era el enemigo. Esa era la retórica y con base a eso lograron montar todo su arsenal ideológico. Pero hay que recordar que esos pensadores del siglo XIX, final del siglo XIX, fueron los que hicieron el caldo de cultivo para que Hitler se montara con el Tercer Reich. Y es interesante porque cómo cambiaron, la iglesia cambió tanto y los pensadores tan ateos influenciaron tanto en la ideología de Adolfo Hitler. Es lo que quería agregar. Correcto, sí, señor, sí, hermano Emel, así es, eso es correcto, sí. Bueno, no sé si alguien más también quiere añadir algo o seguimos aquí. Bueno, vamos a continuar. Em, Estrictamente, los nuevos estatutos que crea la Iglesia de los cristianos alemanes, eso tiene un nombre en alemán, ¿no? Muy especial, pero estos creyentes prácticamente estaban esperando a alguien así como Hitler. Bueno, la nación estaba en crisis económica, había mucho malestar, mucho crimen, asesinatos. Alemania estaba viviendo sus peores tiempos después de la Primera Guerra Mundial. Había hambre, escasez de alimentos, los servicios públicos eran un desastre, el robo continuado de los políticos era permanente también. En consecuencia, cuando surge Hitler, mm, pues los cristianos alemanes ven en esta figura, en el Führer, ven a un Mesías, ven básicamente a un hombre que iba a lograr y con todo lo que empezaba a hablar dentro del Partido Nacional Socialista Nazi, sus discursos eran conmovedores y muy convincentes. Así es que desde ese punto de vista, pues Hitler también apeló a la iglesia, pero la iglesia luterana y demás grupos debemos decir, eran evangélicos, de nombre, de nombre, pero eran liberales. Habían seguido todo el compendio eh, que elaboró Rudolf Bultmann, por ejemplo, en contra de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Bullman llega a decir que Cristo es un mito y divide, ¿no? Él dividió a Cristo entre el Jesús histórico y el Cristo de Pablo y el Cristo de los evangelistas. Por ende, lo que Bullman transmitió a la iglesia alemana y al mundo entero es que el verdadero Jesús no lo conocemos, no se puede conocer, está perdido. La iglesia primitiva sí conoció a un tal Jesús, pero era solo un hombre muy pobre, muy triste, un campesino, Galileo por lo menos, o era el carpintero de Nazaret, pero no sé, Bullman y la escuela
del mito prácticamente. Esta escuela bulmaniana que enfoca el Nuevo Testamento desde aristas muy perversas, muy destructivas. Llegó a decir que el Cristo de Pablo y de los evangelios o de todo el Nuevo Testamento fue un invento literario. Algo de esto tratamos el año pasado en nuestro curso de bibliología. Decir que es un invento y que Cristo no pudo ser lo que dice el Nuevo Testamento, es decir, un ser divino que es Dios encarnado, eh, que sus milagros, su vida, sus pretensiones, de que a través de Él, solamente a través de Él, como el único camino, el hombre se salva. La humanidad, todo aquel que quiera ser salvo, debe arrepentirse y tener fe en este Cristo, que básicamente es quien, como Mesías, vino a pagar la deuda de nuestros pecados. Vino a hacer expiación por el pecado. Vino a reparar la vida moral perdida en el huerto del Edén. Y es una verdad, esto no se puede negar, que esa es la obra más extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo, porque el primer Adán perdió estrictamente todas las bendiciones de Dios para desarrollar una vida auténtica, verdadera en este mundo, pero los tres oficios de Cristo, que también los tuvo primero Adán, como profeta, sacerdote y rey, eso se pierde con el primer Adán, ¿no? Pero el segundo Adán recupera esto y nos lo ha entregado a nosotros. Entonces, esa iglesia que se convierte en los llamados cristianos alemanes, eh, establecen unos estatutos como los que tengo aquí. Espero que los pueda observar allí en su dispositivo. La implantación del espíritu y los métodos del nacionalsocialismo nazi. ¿A quién se le podía ocurrir eso? Tenían que tener mentes muy pervertidas ya. eh, y el liberalismo teológico hizo esa obra. Lo mismo que los filósofos del siglo XIX, lo que decía ahora el hermano Emel. Sí, claro, ellos se comieron entero a Nietzsche, a Schopenhauer, a Lessing, a Emmanuel Kant, ¿no? Segundo, la supresión del Antiguo Testamento y la moral del apóstol Pablo. Ellos buscaron suprimir el Antiguo Testamento, quedarse con el Nuevo. ¿Por qué razón? Solo el Nuevo Testamento. Porque empezaron a enseñar en sus iglesias que Adolf Hitler, el Führer, era el nuevo Cristo. Era otro Cristo que Dios había enviado a los alemanes para levantar el país y llevarlo a un nivel eh, de, de liderazgo infinito, y enseñaban más bien que Hitler cumpliría en su persona y su obra el milenio de Apocalipsis capítulo 20. El milenio de Apocalipsis. O sea que el nazismo fue milenarista. Esto debemos tomarlo en cuenta con mucha nitidez. ¿Sí? Esto no ha sido solo el nazismo. Eh, Antes Karl Marx también lo hizo. ¿Sí? En tercer lugar, la aprobación e implantación de todas las leyes racistas del Estado, el que fundó ahora el nazismo. Leyes racistas. Entonces, por eso ahí tomaron a los judíos, tomaron a los gitanos, tomaron a los polacos, a todos los que ellos consideraban no podían pertenecer a la raza aria, entonces debían ser destruidos. Como mataron y asesinaron a cantidad de niños enfermos con problemas congénitos, mujeres judías las agarraron para grandes experimentos, en carne viva les abrían el cráneo, hacían una trepanación, quitaban un pedazo de hueso en carne viva, sin anestesia,
y hacían experimentos y morían esas personas. En cuarto lugar, el otro estatuto fue el sometimiento de la iglesia al nuevo estado político de Hitler. La iglesia tenía que someterse a los dictados del Führer. Y en quinto lugar, el Führerprinzip, principio que establecía que el Führer, Adolfo Hitler, tenía la máxima autoridad y que sus decisiones eran ley. Es decir, era el soberano. Hay un reemplazo de la soberanía y el señorío de Cristo en el nacionalsocialismo nazi. ¿Ustedes saben a qué corriente religiosa, o bueno, yo digo religiosa en el buen sentido, ¿no? ¿Pertenecía a Hitler? Bueno, tuvo un comienzo y luego hizo un cambio, ¿no? En materia religiosa. Pero Luterano. mm, no, no era luterano. Originalmente era católico romano. Católico romano. Muy bien. Por eso es que el papa de ese tiempo, eh, el papa, hubo dos papas en la época, o uno, ¿no? Uno en especial en la época del nazismo, que apreció prácticamente el, el avance significativo del nazismo y le pareció como bien de pronto unir el poder religioso con el poder político de Hitler. ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido, no? Si Dios lo hubiera permitido. Pero ese papado de ese tiempo guardó silencio absoluto frente a el genocidio y exterminio de más de 6 millones de judíos, pero en total murieron más de 70 millones de personas, incluyendo alemanes, ¿no? Alemanes también. Ok, entonces estamos ante un panorama histórico muy oscuro, muy cruel, y por eso al final vamos a ver en qué consistió la declaración de fe del Sínodo de Barmen, que fueron 6 puntos esencialmente. Pero este sínodo y este documento que produjo tiene unas explicaciones teológicas muy amplias, ¿no? Aquí no las podemos ver, pero usted puede bajar el documento, el oficial, puede bajar el documento de internet y leerlo y entender en qué consistieron estos 6 puntos. Esto lo vamos a ver al final, sucintamente, de manera muy breve. Bueno, ahora aquí tenemos en esta imagen a Ludwig Müller, o Müller, pastor nazi, que estaba vestido de negro. Él fue el líder, un pastor líder, el jefe, el nuevo jefe de la iglesia alemana, de los llamados cristianos alemanes, los Deutsche Christen, y establece una política eclesiástica nazi, la introduce en la iglesia. Pero no solo él, ¿no? Había un equipo grande, fuerte, era el 80% de la iglesia alemana. ¿Cómo pudieron caer en semejante abismo? Bueno, notemos entonces que si no tenemos credos y confesiones basadas en la Biblia, también nos podemos perder, hermanos. Podemos negociar la doctrina. Y fue que también el nazismo llenó de dinero a estos pastores, a estas iglesias. Es la tentación permanente de cada 4 años o cada 5 años en nuestros países cuando hay elecciones, ¿no? Nos llamamos países democráticos, pero realmente la democracia tal como
se da en América Latina, y yo creo que en el mundo, ¿no? Nunca ha funcionado realmente porque si usted quiere establecer la democracia, principalmente muchas veces, la mayoría, la que gana, la mitad 2+1, muchas veces ganan los malos, los que tienen propuestas y tienen programas que van a perjudicar a la minoría. Porque la mayoría muchas veces en sus grandes dimensiones de la democracia política, muchas veces han hecho votaciones, elecciones, em, bueno, pueden hacerlo desde muchos ángulos de vista y aprueban reglas y leyes contrarias a los ideales cristianos, a los ideales bíblicos. Eso también en materia de congresos y parlamentos. Pero si usted mira el libro de Éxodo capítulo 23, el versículo 2, la primera parte del versículo, Dios había dicho a través de Moisés en relación a ciertas leyes humanitarias, dice esto textualmente, Éxodo 23, 2, no seguirás a los muchos para hacer mal. Ahí está el detalle. La democracia pues es un sistema más aceptable, ¿no? Pero también tiene muchos vicios. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Bueno, entonces la democracia tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas cuando está dirigida por hombres que no son sabios ni temen a Dios. Ok, hermanos, entonces mire, em, doctrinalmente la iglesia nazi, los llamados cristianos alemanes, propugnaban por un neopaganismo. Esto no es nuevo, no es nada nuevo. Ha sucedido a través de los tiempos de la historia de la iglesia cristiana, del mundo occidental. Quisieron de nuevo resucitar un paganismo. El nazismo valoraba al cristianismo como religión nacional de los alemanes y se propuso subordinarlo al racismo. Pues miren que con este propósito en 1932, la organización de los Deutsche Christen, cristianos alemanes, así surgió esa iglesia apóstata. Y por lo tanto, una medida que impuso esta iglesia, ¿no? Fue expulsar. Noten bien, mire lo que tenemos ahí en la imagen, en el texto. Expulsar de sus filas a todo creyente bautizado, pero con antepasados judíos. También excomulgaba a militantes de partidos u organizaciones antinazis. Esta imagen que ven aquí la tomé de internet y es una imagen real, ¿no? Una fotografía de ese tiempo porque ya estaba la cámara fotográfica en blanco y negro. Pero están el símbolo de la bandera de la iglesia de los cristianos alemanes o la iglesia nazi y otros símbolos, en este caso el nuevo símbolo de la bandera alemana con la cruz gamada, que es un símbolo anticristiano, apóstata. Es un símbolo budista e hindú. Yo pude ver esto en Asia, en los templos budistas. Es muy común verlo y también en ciertas celebraciones culturales de los budistas. Lo vi en la ciudad de Seúl y en la ciudad de Busan, en Corea del Sur. Es muy, es como exhibir la cruz aquí entre los católicos, ¿sí? Bueno, los presbiterianos también usamos cruz a veces detrás del púlpito, ¿no? Y entendemos esto bajo otro significado. Pero allá en Oriente
en ciertos reductos del budismo y en India del hinduismo se usa esta cruz gamada. De ahí la tomó Adolf Hitler, porque era un símbolo esotérico, místico y pagano. Tenemos a continuación, hay un ministro de Asuntos Eclesiásticos llamado Hans Kerrl. En 1935 utiliza una táctica muy sabia dentro del mal para copar los comités de iglesia en las elecciones de base, porque los alemanes ya tenían todo el poder. Todas las elecciones las ganaban, tanto en la iglesia como en la vida pública, en la vida política. Y esta misma iglesia participa a partir de 1937. Impuso una política de abierta represión, ¿no? Contra cualquier expresión eclesial de oposición al nazismo. Entonces ahí es donde van a tener problema ese 20%, ese 20% de los cristianos que no se ubicaron en esta iglesia apóstata, van a sufrir. Pero vamos a ver ahora, posteriormente, que lamentablemente la iglesia de la llamada confesión alemana, pues tampoco tenían credos muy ortodoxos. Ellos también eran de posiciones no liberal, no tan liberales, pero sí eran bartianos. Eran prácticamente el bartianismo. Bueno, y habían otras iglesias, no se puede negar. Iglesias reformadas, iglesias presbiterianas, unas pocas luteranas que no se pasaron al nazismo. Pentecostales, estaban algunas incipientes en Alemania, no con el estilo característico del latinoamericano, del pentecostal latinoamericano, porque en Alemania las iglesias pentecostales son muy diferentes. Entonces, ellos también empiezan a apoyar el nacionalsocialismo y a perseguir a todo creyente que manifestara que no estaba de acuerdo con el nuevo Estado y la nueva iglesia. ¿Cómo ven esto, hermanos? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo les parece? Hemos avanzado ya en cierta cantidad de tema y bueno, quizás hay más opiniones al respecto. Si las hay, podemos escucharlos. Buenas. Hermano Tocayo Mario Bueno, y luego hermano Walter, hermano Emel, otra vez. Entonces, adelante, Tocayo. Es interesante que uno puede acusar al movimiento nazi de muchas cosas, pero no de ingenuos ni de tontos. Ujú. Ellos ejecutaron sus movimientos y de muy astutamente. Golpearon la iglesia directamente en los puntos más débiles que eran sus líderes y los fueron comprando. Obviamente, no dudo que haya habido una investigación a ver cuál tenía la suficiente popularidad y era lo suficientemente corrupto, ¿verdad? Como que tenía esas dos características como para poderse comprar y empezar a debilitar la iglesia, ¿verdad? Y comprarla, ¿verdad? Volcarla hacia ellos. Y es algo muy interesante que siempre el enemigo va a intentar desubicar a la iglesia para poder seguir haciendo sus maldades en los países. Es por eso que nosotros no podemos pensar que la guerra cultural no tiene que ver con el evangelio, ¿verdad? Como cristianos nosotros debemos dedicarnos a la predicación del evangelio y por ende estaremos dando la guerra cultural. Tampoco es que nosotros debemos dedicarnos a luchar por los valores, ¿verdad? En un intento moralista, porque ese no es el objetivo de la iglesia de Cristo. Pero sí tenemos que entender que en la medida que nosotros como siervos del Señor, siervos y siervas del Señor que están aquí, levantemos el estandarte del Evangelio, eso va a producir un efecto cultural muy fuerte. Y los enemigos de la cruz, los enemigos del Señor siempre se van a levantar. Por eso debemos de cerrar filas, ¿verdad?
orar mucho para que lo que está débil en nosotros no se salga de cauce y no seamos, no estemos en la lista de alguien para decir, bueno, esta persona se ve que tiene esta debilidad y lo podemos comprar por esta o esta forma. Muy amable, hermano Tocayo Campbell. Hermano Alberto, Luis Alberto Cel, adelante. Y luego sigue el hermano Walter y escuchamos a otros. Gracias, hermanos. Perdón. Sí, es un tema que durante mi vida he leído con bastante. Y una cosa que es curiosa para llegar a este momento es que ese antisemitismo no inicia con Hitler, sino que viene de muy atrás, pero de muy, muy atrás, porque tiene una historia larguísima que se remonta a varios, por lo menos un par de siglos antes de que llegara Hitler al poder, ¿verdad? Tiene que ver con los famosos pogroms que se organizaban por toda Europa, Ujú, que eran simplemente como mingas, como dicen en Chile, de matanzas de judíos, de exterminio de judíos, ¿verdad? Es decir, pueblos enteros se ponían de acuerdo para en determinada fecha hacer un exterminio de judíos. Y entonces, ahí lo que sucede es que se dan varios factores. Hitler aparece como una figura en medio de crisis económicas que busca la vieja treta de buscar a quién echarle la culpa y resulta que entonces endereza toda su fuerza contra los judíos. Ellos son los culpables de todo lo que ha pasado. Estaban pagando una deuda enorme por los costos de la Primera Guerra Mundial, que les fue impuesta por los países que salieron victoriosos, y eso gravaba tremendamente Pero Alemania fue a la guerra porque Alemania decidió ir a la guerra. Y por otro lado, algunas medidas económicas que tomaron con respecto al tema del desempleo que había, que fue emitir dinero como loco, provocar una hiperinflación, y de ahí surgen historias de las que todo el mundo habla en los cursos de economía. Emitían dinero en cantidad suficiente para pagarle a gente para que abriera huecos en la playa o hoyos en la playa y otra gente que venía atrás tapando esos hoyos. Una forma de dar empleo en forma totalmente artificial, pero que provoca una inflación enorme. Entonces, cuando surge Hitler, él sabe que la parte eclesiástica es importante en el pueblo alemán y ujú, surge la iglesia de los cristianos alemanes, ¿verdad? Que lo que hacen es como un tipo de sincretismo y que lo que hacía era apoyar el nacionalsocialismo, supresión, como decía usted, hermano, del Antiguo Testamento, que les parecía demasiado hebreo, leyes racistas para justificar el exterminio de hebreos y de otras etnias, ujú. y el sometimiento de la iglesia al Estado y la elevación de la figura del, del Führer. Y entonces, ese es el panorama en el que se da entonces la declaración del sínodo de Barmen. Se levanta como una oposición a los alemanes, a los cristianos alemanes, que es seguramente lo que vamos a ver ahora. Es interesante porque esta declaración de Barmen más adelante es tomada como modelo en África del Sur con respecto al apartheid y más adelante incluso más recientemente contra la Iglesia Ortodoxa rusa, que con motivo de la invasión de Crimea y ahora de Ucrania, se ha aliado con el gobierno ruso eh, en ese aspecto, en lugar de defender la iglesia ortodoxa que había en esos países. Creo que Muy interesante. me extendí mucho. Muy Gracias, hermano. interesante. Muchas gracias, hermano Alberto. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra al hermano Walter y luego Otman Domínguez. Buenas noches. No, era solo un pequeño comentario, porque sí, yo siempre me he preguntado, siempre me pregunté cómo era posible que, bueno, lo que sucedió en la época de los nazis de Hitler, cómo era posible que una nación cristiana como era Alemania
hubiera permitido crímenes tan atroces, ¿verdad? Siempre me pregunté eso, no sabía esta parte de la historia de que la iglesia en Alemania se había corrompido tanto. Y eso me aclara bastante, porque de eso solo podía suceder si había, realmente si el Estado tenía el control de todo, inclusive de la iglesia como tal. Aunque sí hubieron pastores disidentes, por supuesto. Sí hubieron casos de pastores que se opusieron y terminaron en campos de concentración por defender la verdad, ¿verdad? La verdad cristiana y llamar las cosas por su nombre. Pero sí ahí se recalca una vez más la importancia de mantener una doctrina sana y apegada a la Biblia, porque aquí vemos cómo se puede, cuando se sale de ahí, de la palabra de Dios y de la sana doctrina, de los crímenes que se pueden cometer. Porque sí, en esa época prácticamente toda la nación alemana apoyaba a Hitler. Obviamente, sí, como ya han mencionado otros, él también fue muy astuto, ¿verdad? Supo ganarse a la sociedad alemana con con su glorificación de la raza alemana, por decirlo así, con Ujú. su poder económico, con su poder armamentista, con su capacidad de invención también, porque en esa época inclusive los científicos alemanes eran unos genios realmente. Y todo eso también hizo que los alemanes se sintieran, los alemanes como pueblo se sintieran orgullosos, como menciona Don Luis ahora, y sí, ellos venían de una gran humillación después al perder la Primera Guerra Mundial, y fueron totalmente humillados. Y no solo el costo económico que tenían que pagar, sino también eh, como usted mencionaba ahora, era un pueblo muy orgulloso también, porque siempre han sabido estar al frente de todo y ser siempre líderes en todas las cosas. Pero básicamente eso era. Muy bien, gracias, hermano Walter. Hermano Odman Domínguez, adelante, hermano. Vale, muchas gracias. Sí, yo pensando un poco sobre esta circunstancia histórica, ¿no? Yo creo que es importante también entender un poco a profundidad, por ejemplo, que no solamente hay causas económicas o políticas detrás de todo esto, porque el hecho de que hayan existido estos cristianos alemanes, que bueno, de cristianos no tenían nada, es el hecho de que eso viene de una tradición muy antigua, o sea, viene de una tradición de 200 o 300 años, donde vemos cómo la iglesia alemana, o sea, me refiero pues a todas las denominaciones en Alemania, fueron perdiendo su esencia, fueron perdiendo precisamente lo que han comentado algunos de los hermanos de ese principio de sola escritura, que es paradójico que, por ejemplo, la Alemania que vio nacer a Lutero y a muchos de los reformadores haya dado paso a esa bestia totalitaria del nazismo. Y es interesante porque vemos cómo, por un lado, posiciones como el pietismo luterano y por otras tendencias como, también lo dijo el profesor, el liberalismo teológico, fue prácticamente socavando las bases propiamente del cristianismo histórico. O sea, lo vemos, Ujú. por ejemplo, que la filosofía alemana, de las cuales muchos de, digamos, de todos estos totalitarios bebieron, o sea, Kant, Hegel, Marx, mismo Nietzsche, todos provinieron o nacieron, pues, de familias, incluso yo creo que la mayoría de los que estoy nombrando vienen de familias que eran hijos de pastores o eran protestantes y eran parte de la iglesia, pues estamos hablando de un conjunto de apóstatas que hicieron lo que se conoce como la filosofía alemana durante 200 o 300 años. Y es el hecho de que, por ejemplo, pensando un poquito más a profundidad, por ejemplo, con el tema de la teología liberal, por ejemplo, una de las consecuencias
que la teología liberal, por ejemplo, tenga dentro de, de una congregación es el hecho de que es un grupo o una doctrina parasitaria, pues, o sea, ellos se meten dentro de las congregaciones y van carcomiendo todas las estructuras y claro, queda como un cascarón vacío porque, bueno, si uno tiene un Dios que no es todopoderoso, que tenemos un Cristo que no es realmente el Cristo de las Escrituras, sino es un Cristo humano que al final es como cualquiera de nosotros, al final esa religiosidad cristiana bíblica se pierde, o sea, pierde el fundamento y vemos entonces que al final queda un pueblo que es totalmente, bueno, sin una base espiritual realmente importante, fuerte. Y claro, ese es el caldo de cultivo para que este tipo de líderes mesiánicos surjan. Pues lo que ha pasado, por ejemplo, en Hispanoamérica, Latinoamérica, donde vemos que han surgido todo este conjunto de tiranos, de caudillos, donde, bueno, al tener una religiosidad muy pobre, como lastimosamente la tiene la mayoría de nuestra población, bueno, es fácil crear estos ídolos, pues estos mesías. Entonces veo una relación muy importante, que también, obviamente, como repito, las causas económicas y políticas son palpables, pero creo que una de las mayores responsabilidades está en la iglesia que abandonó precisamente las confesiones y credos y se quedó con una espiritualidad muy hueca que al final terminó, bueno, jugándole en contra, creando este monstruo que se llamó el nazismo y bueno, y Adolfo Hitler, pues. Y es muy Ujú. lamentable esa circunstancia. Muy bien, muy buenos aportes todos, interesante. Voy a permitirme para compartir los mensajes que se han escrito hoy en el chat de la clase. Em, bueno, tenemos aquí algunos muy interesantes. El hermano Aldi dice, he leído El problema del bien y del mal. Creo que es de Nietzsche, ¿no? Más allá del bien y del mal. Así se titula el libro en español. Creo que a eso alude el hermano Aldi. Este tipo ha tenido unas contradicciones tan patéticas en este libro, dice Aldi. Siempre es una lectura interesante para analizar. Sí, claro, porque Nietzsche lo que hizo fue rebelarse contra Dios, contra el cristianismo. Le pasaron cosas muy tristes, ¿no? Pero a partir de los 18 años se pierde cuando llega a la universidad. Pero cuando era un adolescente, era un gran evangelista. Hay una historia de él contada por Will Durant, el historiador americano, que dice que se prendía fósforos en las manos y se hacía llagas en las palmas. Y decía, por las llagas de Cristo, reciba la fe cristiana, arrepiéntase, venga al Salvador. Y bueno, era un buen predicador. Así lo dice Will Durant. Y era, era de familia luterana, ¿no? Su papá fue pastor en la iglesia luterana y creo que también su abuelo. Osman Domínguez también me hizo ver, bueno, aquí está, muy bien, gracias, hermano Osman, por la corrección. El eje llamado del mal era Alemania, Japón e Italia, correcto. Yo dije China, pero no, la China estaba no, muy lejos y estaba lejos yo también. Carlomagno, coronado por un papa, claro, sí. Tenemos también el papa era, dice Mel Garita, el Papa 10, bueno, no, el número romano, bueno, no sé, era 41, No, no. el Papa en la época de Hitler era Pío XII. Ah, Pío 12. Es que le quedó la I minúscula como I mayúscula y en ese tipo de letras se ve diferente. Sí, Pío 12, correcto. Muchas gracias. Dice Graving también, a mí me hace pensar mucho en la depravación total del hombre. Estamos hablando de algo relativamente reciente. Y el humanismo, perdón, siempre trata de convencernos de que el humano
va en ascenso y progreso, y el nazismo es un ejemplo del mal del hombre recayendo en lo mismo siempre. Adictos al poder, persecución a la verdad, crueldad, etcétera. También Gravin anotó, ahí también se destruye otro mito proveniente del platonismo, que dice que al hombre lo que le falta es educación para erradicar el mal. La mayoría de maestros de mentira han sido hombres muy educados. La educación no es la cura del mal, error del humanismo. Hermano Luis Alberto Sell dice, no fue un grupito de gente loca que obligó a una nación entera al genocidio. El nazismo tuvo millones de colaboradores voluntarios entre el pueblo. Claro, así es. Eso fue. Pero al perder la guerra, solo fueron llamados a cuentas los líderes. Solo existe un caso de un subordinado que fue enjuiciado y ese juicio fue famoso. Se trató del contador de Auschwitz, quien fue juzgado y condenado no por lo que hizo, sino por lo que sabía y cayó. Ese antecedente fue único, porque de haber seguido ese tipo de procesos, los tribunales alemanes no habrían sido suficientes. Tremendo. En Melangarita, Nietzsche murió loco, sí. Murió enamorado de la hermana también, ¿no? Hermano Luis Alberto, de nuevo, la declaración del Sínodo de Barmen se levanta en oposición a la nueva iglesia de los cristianos alemanes, que desnaturalizaba la fe cristiana y la sometía a una ideología totalitaria y racista. Denunciaron que los cristianos alemanes habían corrompido el gobierno eclesiástico, sometiéndolo al Estado, y habían introducido en las iglesias protestantes alemanas la ideología nazi, que contradecía el evangelio cristiano. Uno de los principales propósitos de la declaración fue establecer un consenso confesional tripartito que se opusiera al cristianismo alemán pro-nazi. Estas tres iglesias eran la luterana, la reformada y la unida. Correcto. Eso lo vamos a ver ahora. Sin embargo, no se puede idealizar los hermanos de Barmin, algunos que detestaban profundamente la intromisión del gobierno en su autogobierno, no se oponían necesariamente al movimiento nacional socialista. La mayoría se mantuvo leal al gobierno de su nación sin querer parecer antipatriotas ni sectarios. La mayoría agradeció la oportunidad de demostrar su lealtad al alistarse en el ejército alemán. Oh, tremendo, ¿no? Cuando estalló la guerra. Y a pesar de varios ejemplos contrarios, la mayoría no dijo nada cuando la persecución de judíos y otros se intensificó y fue evidente para todos. Muy bueno, hermano Luis Alberto, interesante. Bueno, ha leído sobre el tema, eso es muy bueno, interesante, porque la historia, como dijo Cicerón, el filósofo y estadista romano, es la maestra de la vida y la testigo de la verdad. Maestra de la vida y testigo de la verdad. Nosotros por eso no podemos ignorar la historia. Hoy en día en los países democráticos, aquí en Colombia, por ejemplo, este gobierno que se tomó el país es la primera vez, ¿no? El progresismo a través del marxismo y todo lo que ya ustedes saben, pero no estamos en una situación así como otros países, no. Aquí hay mucho combate, porque aquí hay, gracias a Dios, una democracia con poderes independientes, igual que en Costa Rica. He estudiado un poquito el tema de Costa Rica, no mucho, un poquito, y la democracia, pues una buena democracia tiene que tener poderes independientes para que en el régimen presidencialista que tenemos en América Latina, que comprende más o menos un 50-60% del poder que tiene el presidente, ¿qué no haría con ese poder si no tiene una Corte Suprema de Justicia, si no tiene una Corte Constitucional, si no tiene un Congreso que se compone de Senado y Cámara de Representantes, aquí en Colombia, por ejemplo? Entonces, aquí Gustavo Petro no ha podido avanzar y está ya desahuciado prácticamente por toda la sociedad. Pero vamos a ver qué va a pasar el año entrante. Dios quiera que no haya trampas y en la parte electoral. Y así, ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua,
el Istmo, todo lo que comprende Centroamérica, países muy lindos, pero estamos en ese problema latinoamericano y el mundo entero también. El olvido del cristianismo, el olvido de la ética y la moralidad cristiana a partir de la doctrina redentora de todo lo que dice el Antiguo y Nuevo Testamento, creó un vacío histórico y un quiebre cultural en la cultura occidental muy grande, y eso lo están copando, lo están llenando sectas, religiones paganas, políticos religiosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, a mi modo de ver, con de pronto algunos faltantes, porque la materia es más, tiene muchas cosas que verse, pero también estoy aprendiendo. No olvidemos nuestras confesiones, nuestros símbolos, no los olvidemos, repasémoslos, enseñémoslos, repitámoslos, porque los niños y jóvenes requieren indispensablemente saber qué dicen estos credos que los conducen a la Biblia y son muy prácticos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, hermanos, para ir terminando. Eh, Tenemos a continuación, mira, que obviamente los cristianos, así como lo describió el hermano Alberto, eran tres, ¿no? Las iglesias, la luterana, la reformada y la iglesia unida. Pero aquí tenemos los dos líderes más importantes. En este caso, de nuevo, Ludwig Müller, que era el pronazi, ¿no? De los cristianos alemanes, en esta imagen, y él habló del proceso de disgregación eclesial. Entonces, mire la obra del enemigo, tal vez anotando un poquito los términos que empleó ahorita mi tocayo Mario Campbell. El enemigo es experto en disgregar, en dividir, en que peleemos, en que no nos entendamos, que hayan hombres que lleguen a las iglesias y su única intención es el poder, de hasta moverle la butaca, decimos aquí en Colombia, al pastor y reemplazarlo y montar, establecer también eh, todo lo que tiene que ver con intereses políticos y religiosos, porque muchas veces vienen unidos a el campo político. Hay que mirar todo esto con mucho cuidado. Entonces, este pastor se encarga de disgregar la iglesia luterana a toda la iglesia alemana, no solo él, tenía un equipo muy poderoso y tenía el apoyo del nacionalsocialismo nazi, tenía todo el dinero que pudiera necesitar para todos esos proyectos. Y, y este era un hombre liberal y también tenía conexiones con el esoterismo y el ocultismo del lejano oriente. Aquí al lado, a mi derecha, está el pastor Martín Niemöller, que él eh, concentraba las fuerzas renovadoras, la iglesia confesante, así la llamaron, y estaba liderado por este pastor. Pero la mayoría de estos pastores eran en verdad más seguidores de Karl Barth, eran bartianos, como lo fue también Dietrich Bonhoeffer, ¿sí? Barth fue el que redactó la confesión, la declaración. Pero bueno, pasamos a creer, y Alberto lo anotaba ahora, de pronto habían uno que otro cristiano fiel a Dios, a Cristo, pero sí, yo he estudiado el libro, es muy interesante. Bueno, no lo tengo aquí, el de Héctor Boll, un español jesuita, pero habla muy bien, conoció el tema a la perfección y habla muy bien de la iglesia evangélica reformada de hoy y de antes, pero sí explica cómo la iglesia reformada llegó a perderse en gran medida también, porque muchos se pasaron al nacionalsocialismo, pero un grupo también, yo creo que fue mayoritario, permaneció en la iglesia confesante, liderada por Martín Niemöller. Así es que se forman dos bandos, pero el uno 80% y el otro 20%. Otros dicen que fue el 90%, que la iglesia es la que apoyó a Hitler, la iglesia
evangélica alemana, un 90%. Bueno, entonces las doctrinas bíblicas que se cuestionaron en la iglesia de los cristianos alemanes o los Deutsche Christen, que eran los seguidores de Hitler, fueron 4: la revelación de Dios, la iglesia, la cristología y la doctrina del reino de Dios. Las tergiversan, las invaden prácticamente con una nueva explicación doctrinal para toda la gente que se reunía y estaban convencidos, se reunían en las iglesias y templos cotidianos del luteranismo, que creían que Hitler realmente era un enviado de Dios, ¿no? Y entonces la revelación de Dios, llegan a decir que Dios se revela en la persona de Adolfo Hitler. Eso lo cita Héctor Boll en su libro Iglesias e Ideología Nazi. Quise conseguir el libro, pero no fue posible para habérselos enviado en PDF. Es un libro que ha salido de circulación hace muchos años, tiene más de 40 años, de casi 50, de haber sido publicado y no lo volvieron a publicar. En cuanto a la iglesia, dicen, Dios se encarna en la nueva iglesia del Estado. Y eso fue lo que también dijeron en Latinoamérica los teólogos de la liberación, de la teología de la liberación. Fue igualito. Acabó de morir Gustavo Gutiérrez, el peruano, considerado el padre de la teología de la liberación, y él tenía eso, esa idea, esta misma. Dios se encarna en la nueva iglesia del Estado político, a la sazón que Ignacio Lula da Silva en Brasil, apoyado por el Partido de los Trabajadores, fue construido netamente ese partido por todos los curas y protestantes liberales de Brasil de la teología de la liberación. Y montaron a Lula. Y ellos están contentos diciendo que el reino de Dios está en acción en Brasil. Pero Brasil es un país también con una pobreza muy extremada. Tenemos en cuanto a la cristología, el señorío de Cristo, el Führer como el nuevo Mesías. Y el reino de Dios, la Alemania nazi, llevará al mundo a la era dorada de la paz mundial. Apocalipsis 20. ¿Sí? Entonces, mira que todo esto es religioso, igual que el marxismo. Por eso les decía hace un momento que el nazismo fue una religión perversa, encarnada y empotrada en el paganismo más crudo de, de las viejas tradiciones paganas de Grecia, de Roma, de India, de todos los paganismos del cercano oriente, y obviamente que esto tenía que ver con religión, porque la cruz gamada, como les dije, es un símbolo religioso. Lo usó Adolfo Hitler. Bueno, en consecuencia, saben que de pronto algunos trataron de mencionarlo o lo intuí, pero Lutero tuvo mucha culpa en cierta manera. Martín Lutero, bueno, no sé si ese adverbio de cantidad mejor lo corrijo o me corrigen ustedes también, por favor. Eh, pero Lutero sí, en sus libros, eh, usted lee algunas obras de Martín Lutero, eh, por ejemplo, el tema de la cautividad de la iglesia, ahí culpa a los judíos también, y Lutero tiene cierta manera o en un gran porcentaje, eh, era antisemita. Lutero no la iba bien con los judíos en la época del siglo XVI, ¿sí? Y la doctrina de Lutero de los dos reinos, la iglesia y el Estado, conocida así, Lutero sí cometió un error grave teológicamente. ¿Cuál fue? Ya lo hemos discutido en algún momentico. Cristo no se inmiscuye en el estado político. El estado político es rey desde la teología natural. Eso fue un error gravísimo. Solamente lo regía la teología natural, pero no la gracia de Dios, no
el señorío de Cristo, no la soberanía de Dios o la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Estado podía funcionar libremente, desarrollarse como mejor pudiera, porque siguiendo la tesis de Bonhoeffer, o, bueno, no Lutero, Bonhoeffer lo vino a desarrollar en el siglo XX, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora al final. Bonhoeffer, siguiendo a Immanuel Kant, también dijo, el hombre ha llegado a su mayoría de edad, no necesita tanto de la Biblia, no necesita de una iglesia que le esté diciendo a la sociedad cómo comportarse, cómo vivir, cómo creer en Dios. Y Bonhoeffer y toda esa línea bartiana de los que no siguieron a Hitler, de la iglesia confesante, pues estaban más ubicados dentro de la escuela de Karl Barth. ¿Sí? Entonces, ahí no había tampoco una contundencia doctrinal para poder hacer algo sólido. ¿Alguien puede cerrar el micrófono? Porque estoy oyendo unas conversaciones. Por favor, a quien tenga abierto el micrófono, muchas gracias. Bueno, ¿me entienden esto, hermanos? En cambio, Juan Calvino no estuvo de acuerdo con Lutero. Para Calvino, Cristo es rey soberano sobre la iglesia y los estados del mundo, los estados políticos. Pareciera que no, pero es así. Mateo 28, 18. ¿Sí? Toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y mire, estos versículos, estos textos que he anotado, Dios por medio de su ungido pone reyes y quita reyes, ¿no? En Daniel 2:21, en Proverbios 21:1, también este es un texto que no se puede pasar por alto. Y si vamos a tener buenos líderes políticos, tenemos que orar por ellos, orar por el Estado. Yo sí creo con Calvino que lo que él hizo en Ginebra, al establecer la escuela de Ginebra, la Academia de Ginebra, Calvino preparaba hermanos en la fe para la política, o sea, para el gobierno civil, y también preparaba pastores. Entonces, ¿qué texto más poderoso? Y que aquí se revela cuál era el poder de un rey en la Edad Media. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere, lo inclina. Eso solo lo podía hacer Dios. Pero Dios tampoco permitió todo lo que quisieron hacer los reyes en la Edad Media. Por eso vino el quiebre de todas las monarquías y llegamos a la condición política en que está hoy el mundo, gracias a la reforma también. Bueno, estos otros textos, Romanos 13:1-5, no hay autoridad sino de parte de Dios, lo conocemos, y el planteamiento que hace el apóstol Pedro acerca también del concepto de la responsabilidad del cristiano frente a sus gobernantes y la política en general. Entonces, yo creo que Lutero sí falló en cuanto a la doctrina de los dos reinos. Bueno, si hay algún luterano aquí entre la audiencia, mi querida audiencia de estudiantes, pues me perdona, ¿no? Pero puede escribirme y analizamos los textos de Lutero. Pero esto es lo que yo he leído en la mayoría de autores luteranos y también reformados. Ok. Bueno, aquí tenemos ahora una imagen de la iglesia confesante. Aquí en este lado, este es Dietrich Bonhoeffer, pero no aparece Karl Barth. ¿Por qué razón? Porque, ¿quién me dice cuál fue la razón por qué Karl Barth no aparece en la mayoría de imágenes fotográficas que eran fotos a blanco y negro? Pero ya él no aparecía ya en la iglesia confesante. Él manda el documento desde Suiza, lo envía a Alemania. Porque, ¿qué fue lo que pasó con Barr? Hitler le dio 24 horas para abandonar Alemania. Si no abandona Alemania en 24 horas es hombre muerto. Y le tocó huir. Pero el que hizo la confesión, o la mayoría, creo, del texto y la inspiración de ese texto
inspiración humana, ¿no? Fue Karl Barth, ¿no? En 1934 se establece esta iglesia confesante para oponerse al intento del control nazi de las iglesias, queridos hermanos. Entonces, esta iglesia confesante tiene a un protagonista como Dietrich Bonhoeffer, eh, conocido por su libro Cartas desde la prisión, Las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Bueno, eh, era un teólogo que estudió con Karl Barth, era discípulo directo de Karl Barth, ¿no? Entonces, en- eh, pero Bonhoeffer muere al final de la guerra. En 1945, él se une a un complot, se une a un grupo a donde iba a ir Hitler a una comida en un palacio muy elegante y Bonhoeffer se logra introducir en este palacio con un grupo. Eso es al estilo película. Eso es como una película de Hollywood. Esta imagen que hay aquí, complot para matar a Hitler, es algo relacionado con el intento de Bonhoeffer de matar a Hitler. Y Bonhoeffer llevaba armas. Habían otros grupos de llamados cristianos, cristianos de la iglesia confesante, que no solo murió él, murió el hermano, murieron otros creyentes de iglesias que estaban en contra de Hitler. Es una película muy interesante que se hizo sobre, no toda la vida de Bonhoeffer, una parte, y Bonhoeffer fue sorprendido. El intento de matar a Hitler falló. Le dispararon, pero el Führer no murió. Y la prensa alemana estaba diciendo que este hombre era el hombre de Dios, que era indestructible, que Adolfo Hitler era indestructible. Lo quisieron matar los cristianos alemanes. Por eso estas imágenes que hemos puesto acá pues, pueden hablar por sí mismas. Y la declaración de Barmen, pues es una declaración, aquí en esta imagen está firmada por, por Karl Barth, otros teólogos, y la llamaron así, ¿no? Declaración de Barmen, que rechazó específicamente la subordinación de la Iglesia al Estado y a las doctrinas incorrectas, dicen ellos. Entonces, no podemos leerla, es muy larga, pero se la voy a enviar en el día de mañana. Eh, Solo leo las primeras tres frases. Nosotros, los delegados de iglesias luteranas reformadas y unidas, lo que dijo el hermano Alberto, de sínodos libres, de jornadas de la iglesia y de círculos parroquiales reunidos para formar la asamblea sinodal confesante de la Iglesia Evangélica Alemana, declaramos que juntos nos afirmamos sobre la base de la Iglesia Evangélica Alemana como una federación de iglesias confesantes alemanas. Bueno, y la declaración pues tiene estos 6 puntos. Primero, Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios que escuchamos. Note usted el tinte, en dónde está el tinte bartiano. Puede decirme usted la primera frase del punto número 1 de la declaración, lo dice claramente, pero me gustaría que alguien lo identifique y nos lo haga ver a toda la clase, por favor. ¿Dónde está el color de la influencia de Karl Barth? Yo siento que, no sé si estoy equivocado, yo siento que está haciendo una separación entre lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Jesucristo, en el sentido de que, digamos, lo que dice Jesucristo eh, es diferente en el origen como lo expresa la palabra. El teólogo cuestiona la inspiración divina de las escrituras. Entonces hacen esa separación de lo que dice Jesucristo y de lo que dice las escrituras. Es lo que yo siento, ¿verdad? Sí, Que creo muy por bien, acá. gracias, hermano Emel. Acuérdense que los bartianos no creen que el texto escrito, primero, niegan la inspiración. Segundo,
el texto escrito solo es un testigo de la palabra de Dios, pero no es directamente la palabra de Dios. O sea, ahí al único que hay que escuchar es a Jesucristo, pero a través de lo que dice la Biblia, pero directamente lo que dice la Biblia no es la palabra de Dios. Lo, lo que hay que oír de Cristo son sus buenas obras, su comportamiento ético y moral, él como el único condenado, el único elegido por Dios para sufrir el infierno, y todo el mundo se va a salvar porque Bar llegó, algunos niegan que haya llegado al extremo del universalismo absoluto, pero aquí hay un tinte, yo lo detecto, ¿sí? Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios que escuchamos. Claro, Cristo es el que transmitió la palabra de Dios, pero entonces repito, ellos niegan que la Biblia como texto escrito, como está en español, uno no oye directamente la voz de Dios. Tenemos que estudiar minuciosamente la Biblia para poder eh, entender el mensaje de Jesús. Pero el mensaje de Jesús también está eh, mezclado eh, con figuras de lenguaje mitológico. Lo que dice Cristo en el fondo no es lo que quiere decir a veces. Bueno, el bartianismo también es una teología problemática, ¿no? No es ortodoxa, no es bíblica. Bueno, dice, escuchamos, confiamos y obedecemos en la vida y en la muerte. Bueno. Rechazamos la falsa doctrina que pretende encontrar en otros acontecimientos o poderes la revelación de Dios. Cristo nos redimió por voluntad de Dios y no puede ser sustituido en nuestra vida por ningún caballero o rango. Bueno, ellos tuvieron también una terminología muy evangélica, pero los bartianos y los liberales usan terminología evangélica para comunicarse con nosotros, pero no creen en lo que dicen. Inspiración de la Biblia, divinidad de Cristo, eh, soberanía de Dios a través de Cristo como el único que Dios ha establecido, según el Salmo 2, como el ungido de Dios que regirá todas las naciones. Tercero, la iglesia es una comunidad de hermanos unidos en el amor de Cristo y rechaza cualquier doctrina que pretenda que deje esta convicción para supeditar su mensaje a los vaivenes de la política. Bueno, eso estuvo bien. Hay cosas aceptables, ¿no? Bueno, voy a pedir el favor que tres de ustedes lean 4, 5 y 6. Por favor, si lo tienes ahí, lo estás mirando en tu teléfono o computador, en tu dispositivo, adelante, por favor. 4, 5 y 6. Yo leo el Leo, 4. Dice, la función de la iglesia no es dominar sobre otros, sino practicar el servicio a todos los demás. Mateo 20, del 25 al 26. Siguiente. leo el 5. El Estado tiene un papel para asegurar bienestar, paz y justicia, y la Iglesia reconoce ese papel y llama a cumplir sus responsabilidades a gobernantes y gobernados. Pero la Iglesia confía en la palabra de Dios que rige todas las cosas y no puede aceptar la doctrina falsa, según la cual el Estado es el único y total regulador de la vida, ni puede la Iglesia convertirse en una agencia del Estado. 1 Pedro Gracias. 2:17. Gracias, hermano Alberto. Mario, tocayo, me parece que levantó la Jesucristo, mano. amén. Jesucristo nos acompaña hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y su palabra no puede ser encadenada. Segunda de Timoteo 2:9. Bueno, ¿quién puede negar que la mayoría de estos términos son aceptables? Los aceptamos también, ¿no? Creo que ahí había algo de Dios, algo que podríamos decir, pues se despertaron por lo menos en algún sentido y se opusieron a Hitler, se opusieron a toda esa parafernalia diabólica, demoníaca. Pero bueno, Alemania sigue, sigue nadando en aguas superficiales en materia de fe. La iglesia reformada en Europa está en crisis. Tal vez América Latina está experimentando un buen momento
con el concepto bíblico de volver a la reforma, los grandes comentarios de los buenos que hay, que surgen en la reforma, la teología calvinista, aún varios escritos de Lutero son buenos, sirven, pero hay que ponerle lupa a todo. Y Estados Unidos todavía se mantiene en un campo aceptable dentro de la iglesia evangélica y también hay cantidad de hombres que están tratando de esparcir la reforma, perdón, en este país. Y bueno, América Latina pues tiene unos reductos muy buenos, pero debemos cuidarnos, ¿no? De no caer en el pecado del intelectualismo frío, de pensar que tener una cabeza grande, eso es lo que más importa, tener buenos conocimientos, pero ser malos cristianos, eso no sirve para nada. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto, hermanos? Me gustaría oírlos ya para irnos, irnos a prepararnos para ponernos la pijama otra vez y comer algo. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos extraer, por lo menos, de todo lo que hablamos en esta última clase? Bueno, yo quiero decir algo, hermano. Adelante, hermano. Sí, yo pienso que uno de los grandes problemas es cuando las cosas suceden y a veces la comunidad mundial no ve las señales de lo que está sucediendo. Eso fue lo que sucedió en la época de Adolfo Hitler. Estaban sucediendo muchas cosas y la comunidad mundial no prestaba atención. Y llama la atención porque un país tan culto, que era el país más culto de Europa, cometió esos errores tan grandes de adoctrinamiento a la gente. Y otra cosa que me preocupa, que es un discurso que ha salido nuevamente después de 80, 90 años, es la supremacía, ya no es la supremacía aria, sino la supremacía de blanca en el cristianismo, ¿verdad? Que eso hay que ponerle cuidado porque tampoco hay que ser, no hay que ser sionista, pero tampoco hay que ser antisionista. Y a veces los discursos, la retórica están llenos de que tal grupo, los blancos, ahora, los malos ahora son los musulmanes, son los inmigrantes, los malos son estos, los malos son estos. Tenemos que tener cuidado a la hora de señalar quiénes son los adversarios y los adversarios no necesariamente son enemigos, pero los hemos convertido en enemigos. Una persona puede adversar en ideas y a todo con uno, pero no necesariamente es el enemigo de uno. El problema es cuando los líderes populistas toman eso y lo convierten en que el vecino de enfrente es el enemigo. Y eso fue lo que más caló, digamos, en la época de Hitler. Y hoy en día estamos viendo vientos que se parecen mucho a eso, porque el mundo no es polarizado, pero siguen las mismas ideas populistas, ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado. Sí, Es mi señor. opinión. La Muy, iglesia no puede estar ausente de eso. muy bueno. Muchas gracias. Hermano Luis Alberto Cel, adelante. Perdón, fue que dejé la mano levantada, pero tal vez Ah, aprovechar. bueno, Creo claro, que, no, adelante, está bien. agregaría que una lección que saco yo de leer la declaración de Barmen es que debemos siempre tener presente que hay que vivir vidas congruentes entre lo que decimos profesar y lo que hacemos. Porque la declaración de Barmen, del Sínodo de Barmen, contiene verdades bíblicas hermosas y expresadas en forma completa. El problema es que la realidad de Alemania fue un poquito diferente, ¿verdad? Sí, señor, de acuerdo. Hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar porque dicen la verdad. Y bueno, gracias a Dios por lo menos que hubo una oposición consciente y justa a la luz de la escritura, o como dicen los bartianos, en la palabra de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, eso es aceptable. Hermano Olman Domínguez.
una conclusión. Gracias. Sí, gracias a usted. No, yo creo que una de las conclusiones más importantes que nosotros, y bueno, que tiene que ver precisamente con la naturaleza de este curso, es que precisamente en el caso de Alemania, porque ellos abandonaron las confesiones históricas, pues, o sea, ellos simplemente decidieron vivir un cristianismo, vamos a decirlo, humanista, y lo que nosotros tenemos que regresar es precisamente a nuestros credos históricos. Pues, o sea, el caso del cine de Barmen fue una forma de actualizar algunos puntos, por llamarlo de alguna manera, pero creo que es importante, como vamos a decirlo, conclusión, es el hecho de que tenemos que regresar a nuestros credos históricos, entender que al salirse de ahí es prácticamente un camino muy peligroso, y el hecho de que no solamente tenerlos presentes o tenerlos como un conocimiento intelectual, sino que realmente sea una forma de vida, entender que esto no es solamente algo intelectual, sino que afecta todas nuestras áreas y que especialmente afecta a nuestro corazón, porque lo que terminó pasando en el pueblo alemán es que no cuidaron su corazón y terminaron endureciendo, apoyando a esta monstruosidad del nazismo. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestros pueblos. Sí, señor, estoy de acuerdo. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Como dije antes, elecciones cada vez que hay, ahí llegan los políticos a las iglesias. Hay pastores que los apoyan porque reciben plata, dinero, pero tenemos que Terrible. abrir bien los ojos y mirar todo con lupa. Yo no sé, me perdonan que de pronto mi pastor decía no es bueno ofrecerse y es malo negarse, ¿no? Pero yo tengo un curso completo de teología y ética política desde la Reforma, que me encantaría como un diplomado extra o algo, sobre todo el tema político a la luz de la Biblia. Entonces, muy interesante, de pronto lo estoy desarrollando, escribiendo y, y bueno, es que es un tema que es muy necesario que los pastores, los líderes de iglesia, hermanos, hermanas en general, comprendan bien qué es lo que enseña la escritura sobre el tema político, ¿no? Para no dejarnos engañar como hicieron los cristianos alemanes. Y lo que dijo mi hermano ahorita, eso puede también ocurrirnos a nosotros si no tenemos sólidos conocimientos. Hermano Eduardo, adelante. Muy Levantó la cierto, mano. profesor, muy cierto y muy importante que haya una preparación sobre el tema político. Me parece que es fundamental, importante más en estos días y, y que haya una perspectiva desde la escritura y lo que debemos de hacer como creyentes. Sí, señor. Ok, hermanos, pues para mí les pido perdón por mis deficiencias eventualmente. Yo di este curso, pero en el año 2005, cuando no había estas tecnologías y no lo di, fue presencial, a un grupo de estudiantes, pero no tenía las imágenes de diapositiva y bueno, y uno cada vez que prepara algo o vuelve a dar esa materia, imagínate, en el 2005, pero o sea, hace 20 años. Entonces, refresqué nuevas cosas, descubrí nuevos asuntos y eso es lo interesante de el estudio, ¿no? Que a medida que uno vuelve y estudia, descubre más cosas. Veo que todos ustedes, hermanos, son hermanos muy entendidos, tienen dones del Señor, de enseñanza. Qué bueno que Costa Rica sea inundado por todos ustedes como maestros y maestras también, las hermanas que pueden enseñar en escuelas dominicales o dar conferencias, que Costa Rica, Centroamérica, Colombia, necesitamos maestros costarricenses que vengan aquí a Colombia, nos enseñen. Sería muy bueno. Es necesario estudiar, orar y comunicar. Estudiar, orar y comunicar para que no se seque nuestro pozo, el pozo nuestro de conocimientos y de la palabra de Dios. Yo veo y aprecio mucho su participación, estimados hermanos. Les agradezco mucho que me hayan aceptado este tiempo de nuevo como su profesor, aprendiendo junto a ustedes.
y de verdad muy contento, muy feliz de poder haber participado durante estas 8 sesiones de clase, el haber compartido lo que estudiamos.